Mensaje de amor para salvación. 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 Hermanos y amigos que tienen la amabilidad de escucharnos en este seminario virtual internacional, agradecemos la gentileza de acompañarnos en esta transmisión. Agradecemos a Dios que cada uno de mis hermanos que han estado preparando los temas con este propósito de apología, probablemente para muchos sea una palabra tal vez desconocida o rara. Sin embargo, la apología es directamente el estudio, la defensa de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podemos defender la palabra de Dios cuando somos hijos de Dios, cristianos? Y hay alguna manera de poder conversar con personas que son ajenos a la Iglesia de Cristo y que es necesario pues, que podamos abrir nuestras Biblias y poder animarle a buscar lo correcto ante Dios. Sabemos que el Seminario Internacional en línea, que ha sido organizado por diferentes hermanos, como el hermano José Mendieta, hermano Roberto Copado de San Luis Potosí, hermano Jorge Pérez, también acá de Texas, y por cada uno de mis hermanos, que probablemente se me olvide su nombre, pues saludos a todos y gracias por tener a bien el compartir esta oportunidad de participar en este seminario junto con otros de grandes hermanos que están pues preparándose y compartiendo de esta gran bendición. Un buffet que podemos decir totalmente espiritual para todos y cada uno de los oyentes y para todos también aquellos que preparamos estos temas. Mi nombre es José García Peralta, soy predicador de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en la Congregación Francisco y Madero, desde donde les enviamos un fraternal saludo, un abrazo y los mejores deseos, nuestras oraciones para que Dios siga estando en sus vidas y bendiciéndoles en cada momento. Bien, así que el tema que hemos presentado, pues a día en esta oportunidad también, es María es corredentora, esa es, coheredera, es el tema de nuestra ocasión. Pues sabemos que propiamente la palabra coheredero es alguien que comparte la herencia. Bíblicamente podemos atender, bueno, María es coheredera de la gracia, como dice la primera carta de Pedro 2:7, que María como persona, como parte del pueblo de Dios, comparte también la herencia de Dios. Bueno, es algo que definitivamente la palabra de Dios a lo largo de todo el contexto bíblico lo aclara, nos dice que afirmativamente, así como el hombre es coheredero, también la mujer es coheredera. Tenemos esa bendición, pero para poder entender por qué es coheredera y por qué somos coherederos también nosotros juntamente con Cristo, pues hay que entender primeramente lo que es la palabra heredero de Dios. Y solamente en la Biblia encontramos tres pasajes, uno de ellos es Romanos capítulo 8, versículo 17, Efesios capítulo 3, versículo 6 y Hebreos capítulo 11, versículo 9. Son tres pasajes que hablan directamente que somos herederos de Dios. Primeramente vamos a ver Romanos capítulo 8 en el versículo 17. Ahí encontraremos propiamente el propósito en el cual, ¿por qué somos herederos? Y probablemente para usted o para mí ser heredero de la riqueza, de las bendiciones de Dios, sea algo probablemente pues difícil de entender, pero vamos a ver lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 8, en el versículo número 17. Dice la palabra de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero nos aclara también la condición en la cual somos herederos y podemos ser o tenemos esa bendición de coherederos con Cristo. Y la condición es si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es la manera en la cual el apóstol Pablo dice que podemos recibir esta grande bendición en que hemos sido adoptados. Ahora podemos aclamar Abba Padre, en el cual
pues primeramente herederos, pero obviamente debemos de padecer juntamente con Él, si juntamente hemos estado en el sacrificio espiritual a través del ministerio, pero también para ser glorificados. Y Pablo lo dice claramente también, el versículo 18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En realidad, lo que hemos vivido en este mundo no se compara con lo eterno que realmente, dijo Pablo, mente que no imaginó, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Cuenta la historia de una mujer muy rica que murió, y cuando muere esta persona, esta señora, es una mujer rica, en el funeral cuando ella muere no llegan ni 12 personas ni 10 personas. Así que esta persona muere y realmente no hubo mucha asistencia a su funeral. Sin embargo, cuando se anuncia que el testamento que iba a dejar eran 17 millones de dólares, en el periódico se anunció, porque es parte de la ley, que realmente era necesario abrir el testamento, leerlo y recibir, bueno, lo que esta mujer había dejado. En todo caso, bueno, todo mundo en ese momento quiso ser heredero de todo, si era posible. Sin embargo, bueno, tratando de entender las cosas espirituales, pero también refiere que la herencia que guarda directamente a los hijos de Dios son fieles, porque dice que la herencia es, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4, no tanto material como esta mujer que murió, sino primera carta de Pedro capítulo 1, versículo 4, dice una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pero Pedro aclara que no es algo de lo cual pueda tener usted aquí como los dólares que se devalúan. No, sino que dice Pedro que la herencia que tenemos reservada en los cielos para nosotros. Así que tenemos una mejor esperanza de la cual podemos esperar, podemos querer, anhelar, que propiamente la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que ha sido reservada en los cielos para cada uno de nosotros, que primeramente si somos fieles, pues obviamente algún día primeramente Dios haremos toma de esa bendición. Pero pues debe de emocionarnos esta pues directamente aclaración de Dios de lo que Dios tiene reservado para nosotros. Probablemente para muchos de nosotros hablar de la herencia terrenal nos apasione más, nos emocione más, o propiamente por la cantidad y la comodidad que nos daría en este momento. Sin embargo, la palabra heredero en la Biblia recalca una vez más que nosotros no ganamos la salvación, sino que somos únicamente salvos por la gracia de Dios. Y usted debe de entender también la gracia de Dios. Así que si usted trabaja para alguien, entonces no se le llama herencia, se le llama salario. Pero el dinero que se gana trabajando, desempeñando algún oficio o dando algún servicio, entendamos que no es herencia. Una herencia es algo que otro ha ganado con un esfuerzo y que luego es dado a alguien en heredad o al heredero. Del mismo modo también nuestra herencia eterna fue ganada, pero fue ganada por Jesús. Jesús, obviamente podemos hablar que se entregó por nosotros y entonces podemos cantar ese himno tan hermoso que es Sublime Gracia. Pero Pablo no había terminado todavía cuando habla en Romanos capítulo 8, versículo 17. Pablo sigue hablando de las asombrosas noticias acerca de la bendición, primeramente de ser hijos de Dios, como dice Juan 1:12, sino que también añade coherederos con Cristo. Allí en Romanos capítulo 8, versículo 29, a Cristo mismo le llama el apóstol Pablo, que es la inspiración divina, el primogénito entre muchos hermanos. Al referirse a la familia de Dios podemos considerar a Cristo nuestro hermano mayor, hablando espiritualmente. Aunque el versículo 17, Pablo también dice que somos coherederos con nuestro hermano mayor, y la expresión coherederos es una traducción de la palabra griega, en la cual viene directamente entendiéndonos que es heredero con o juntamente. Así que tenemos la grande bendición, así igualmente que María, así igualmente que las mujeres, primera de Pedro 2:17, pues obviamente de tener esta oportunidad de poder encontrar esa bendición de heredar las cosas eternas. Así que por un momento trate de imaginar la gloria, la honra que Cristo recibió cuando Él volvió a Dios. La verdad, ni podemos entenderlo, pero podemos intentarlo. El autor de los Hebreos dice, allá en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que el gozo puesto delante de Él, hablando de Jesús cuando se sacrificó,
dice que viendo el gozo delante de él, pudo resistir la cruz. Y Pablo dijo también que Cristo fue recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Usted y yo seremos partícipes de esa gloria al final de Romanos capítulos 8, versículo 17. Pablo habló de ser glorificados juntamente con él. Y en el versículo 18 se refiere a la gloria venidera que nosotros, dice Pablo, ha de manifestarse. En el mismo pasaje, pero el versículo 30, dice que echando una mirada en el futuro, donde dijo que Dios también glorificó a los que justificó. Así que tengamos presente que Jesús recibe la herencia por derecho, mientras que nosotros la recibimos por gracia. De la misma manera que María podemos hablar coheredera entonces de las riquezas de la gracia de Dios, afirmativamente es verdad. Y de esa manera no podemos negar. María podemos entender propiamente algo que la primera clase que su servidor comenzó, hablando propiamente por qué Dios escogió a María. ¿Cuáles fueron las condiciones que Dios vio en María para poderla ocupar o poderla tomar para ser el vaso en el cual traería al Salvador, al Redentor del mundo, y que tiene que ver con cualidades muy importantes también de los coherederos que debemos de buscar igualmente recibir la herencia? Y para recibir la herencia debemos de tomar en cuenta al igual por qué María es coheredera. Podemos preguntarnos esta mañana, ¿y por qué nosotros debemos de cuidar la herencia prometida de parte de Dios? Así que le vuelvo a repetir, cuando el Señor Jesucristo recibe la herencia, la recibió por derecho. Pero usted y yo, mi amado hermano, amigo, que tiene la oportunidad de escucharnos, de estar al tanto de estos temas que están expuestos en esta semana, nosotros recibimos la herencia por gracia. Él la merece, Él merece la herencia, nosotros no. Así que ahora, por ejemplo, cuando vemos en las familias, cómo las familias, los adultos se pelean por una herencia, tratando obviamente de cada uno tener una parte de la herencia jugosa en la cual representa comodidad o le representa tal vez pues alguna ayuda grande económicamente hablando. Sin embargo, es un espectáculo bochornoso cuando encontramos familias que no solamente se pelean, a veces hasta se matan, quitan la vida por únicamente el valor económico materialmente hablando. Pero con Jesús no es así. Podemos entender que el único que realmente tiene derecho a la herencia es Jesús, es nuestro Salvador. Pero también entendamos que con gusto, con la gracia que Dios nos da, también la comparte con nosotros y bíblicamente con sus hermanos y también con hermanas como la Biblia nos llama, también como María. Así que realmente debemos entender coherederos con Cristo. La verdad, no lo entendemos, no como deberíamos, pero aceptamos por fe que así es y agradezcamos a Dios propiamente que es un maravilloso privilegio regalado directamente para usted y para mí. Ahora, vamos a la carta a los Efesios capítulo 3, versículo 6, si es tan amable y tiene por ahí a su mano a su libro sagrado que es la Biblia para que pueda acompañarme también. Carta a los Efesios capítulo 3, en el versículo número 6, dice que los gentiles son o somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que la palabra de Dios, propiamente hablando del misterio, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 4, capítulo 3 de los Efesios, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Recuerde usted que la palabra misterio en la Biblia significa lo no revelado, pero que el día de hoy, a través de la gracia de Dios, por la palabra de Dios que tenemos, ya las cosas han sido reveladas, tenemos muchos revelados, muchos misterios que han sido dados a conocer y que propiamente los antiguos, antes que no tuvieron este libro sagrado, no podían entender ni podían propiamente explicar el misterio de Cristo. Pero el versículo 5 dice, Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Cómo ahora, subraye esto, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu? ¿Y cuál era propiamente el misterio? Y la bendición es que los gentiles, aquellos que no pertenecemos o no pertenecíamos directamente a Israel como nación, como pueblo, ahora también somos coherederos, pero no solamente coherederos que compartimos la herencia con Cristo, sino que también somos miembros del mismo cuerpo y ahora somos copartícipes o participamos de la promesa de Cristo. Pero no se le olvide,
el texto nos aclara por medio del Evangelio. El Evangelio hace todas las cosas posibles. Y dice el versículo 7, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según el poder, en la operación de su poder. Así que después de haber hablado tanto sobre el misterio del propósito de Dios, Pablo nos aclara directamente en el versículo 6 que los gentiles, aquellos que no pertenecemos directamente a Israel como nación, ahora podemos ser a través de en la fe de Jesucristo coherederos y miembros del mismo cuerpo. Tenemos esa grande bendición y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, pero siempre y cuando sea por medio del Evangelio de Jesucristo. Así que los gentiles habían sido hechos coherederos, compañeros y copartícipes de las promesas de Dios, y estos grandes privilegios ya no eran exclusivamente para los judíos. Los gentiles ahora pueden ser hijos de Dios. María era coheredera por nación, porque realmente, hermanos, así como dice Pedro también, la oportunidad también, ahora ya no hay acepción de personas para Dios. Ahora, Dios ya no ve nacionalidad, color, tamaño de altura, color de ojos, capacitación espiritual o física o cultural. Hermanos, lo que ahora a Dios le interesa propiamente es única y exclusivamente el corazón. Únicamente lo que le ofrecemos a Dios en nuestro corazón. Así que entendamos que los gentiles pueden ser hechos hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo y beneficiarios de todas las promesas que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús. Al decir la palabra de Dios que los gentiles son, Pablo está utilizando un presente infinitivo. Y esta palabra enaí, o ser, en español, puede referirse a la acción continua y reiterada sin implicación alguna de lo que respecta a cuando lleva a cabo tal acción. Además, el verbo griego está en una voz pasiva, indicando que el sujeto a quien recibe la acción del verbo. Pablo, por lo tanto, está identificando el punto importante en el cual Dios actuó directamente para hacer directamente de los gentiles, como los judíos, ahora coherederos y miembros del mismo cuerpo. Por eso es importante entender, para poder asimilar que María es coheredera de la gracia, pues tenemos que entender y estudiar primeramente qué es un heredero y a dónde nos lleva también ser, o qué nos implica ser un coheredero, y propiamente de quién. Pues obviamente de Cristo Jesús. Así que en este caso el punto es importante, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, en ese momento ahora somos participantes en la fe, cuando no solamente creemos en Él, también vivimos para Cristo nuestro Salvador. Así que, bueno, entonces María es coheredera de la gracia de Dios. La palabra de Dios dice directamente que sí. La palabra de Dios, hermanos, dice que sí es coheredera y que propiamente, como todas las mujeres también, ahora pueden compartir directamente esta oportunidad de ser coherederos en la gracia de Dios. Así que, pues, son temas interesantes en los cuales debemos de meditar, debemos de estudiar, y no solamente se limite usted a escuchar este momento, sino que también vaya directamente a su Biblia, vaya a rectificar todo lo que hemos estado hablando y respáldelo siempre con la Biblia. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, hablando de la mujer, hablando de la esposa, perdón, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que Pablo nos declara que las mujeres en la relación familiar debe de haber primeramente comprensión, y habla directamente al marido en ese contexto. En ese texto, hermanos, está hablando al marido, dice que debemos de vivir igualmente con ellas, pero al marido se utiliza una palabra sabiamente. Primero, hay que ser sabios. Proverbios habla mucho de la sabiduría como la necedad, pero también dice dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Primeramente, hay una responsabilidad de nosotros para con la mujer en cuanto a la honra a nuestras esposas, y esto habla de una consideración. Y luego nos dice cuál debe de ser, porque dice que la mujer es como vaso más frágil, y eso quiere aclarar que no es igual que el hombre. Por lo tanto, pues no se pongan los guantes a ambos y quieran compartir el box o tal vez alguna agresión y algo que no pertenece al matrimonio. Pero luego nos aclara, también lo más importante es que al igual que el hombre, también ella es coheredera ¿de qué? De la gracia de la vida.
Y claramente nos dice que estando en una condición no adecuada, entonces las oraciones no tienen estorbo. Pero ¿cuáles son las condiciones específicamente si vamos a María? ¿Por qué María es coheredera de la gracia, de la vida? Y propiamente la pregunta es, ¿por qué María? En todo caso, Dios la hizo coheredera o por qué Dios la escogió. ¿Y qué debería de ver en mujeres el día de hoy para que puedan participar de esta misma coherencia que Dios ha permitido que María, como también todas las mujeres, pueden y deberían de tener en condiciones al igual que María? María, una joven muy joven, pues prácticamente la palabra da a entender que era una adolescente aproximadamente en cuanto a la edad. Pero podemos entender que para poder cumplir el propósito de Dios, no se trata directamente el ambiente en este caso, sino que también vienen las circunstancias y otras cosas que pueden afectar directamente al servicio de Dios. Pero el ángel de Dios viene directamente sobre esta joven que se encontraba, según hermanos el estudio y algunos eruditos en la edad propiamente de la adolescencia, con el fin de usarla para el cumplimiento del plan divino. Las coherederas deben también de proponerse cumplir el propósito de Dios en cada una de sus vidas. Así que, ¿por qué Dios escogió a María para que fuera coheredera también? ¿Qué vio Dios en María? Podemos pensar que Dios, para poder escoger a María, lo primero que vio, hermanos, en María es que María no tenía miedo de usar su mente para pensar. Propiamente, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, a veces nos causa tal vez impresión o nos causa tal vez preocupación. Sin embargo, María directamente cuando escucha la anunciación del ángel, el ángel le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo. La Biblia dice que María se turbó por las palabras del ángel, Lucas 1:29. Pero directamente María, en el versículo 29, también se preguntó qué sería aquella salutación. ¿Cuál sería el propósito de aquel saludo? Pero dice en Lucas 2:19 también que María guardaba todas las cosas que rodeaban el nacimiento de Jesús. No tenía miedo de usar la mente que Dios le había dado. Así que vamos a pensar primeramente, para poder ser coherederos o coheredera de la gracia de Dios, tenemos que abrir nuestra mente. No tenemos que cerrarla. Algunas veces somos muy cerrados, somos muy impacientes, obstinados, pero directamente, hermano, la pregunta es, ¿qué es lo que quiere Dios propiamente para la mujer? Y a veces el pensar directamente en la mujer, cuando la carta a los Efesios dice que la mujer debe sujetarse a su marido, inmediatamente, en lugar de ser como María, de abrir su mente, muchas mujeres lo primero que hacen es cerrarla. ¿Por qué me voy a sujetar? Y eso directamente, hermano, no permite disfrutar la coherencia que tenemos directamente con Dios del beneficio espiritual. María, igualmente, hermano, María como coheredera, y también las mujeres del día de hoy deben de ser mujeres piadosas. La palabra piedad o la palabra eusebia, que aparece directamente en nuestras Biblias en el contexto griego, se aplica directamente a la devoción. La devoción quiere directamente tener, bueno, ¿cómo nos comportamos para con Dios? En Lucas capítulo 1, versículo 30, dice que el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y déjeme y permítame aclararle que nadie haya gracia delante de Dios sin antes ser una persona con devoción. Así que podemos imaginar a María, una persona muy sincera, al igual que también Cornelio, pero una mujer también muy religiosa, al igual también que el eunuco, venía de adorar. Pero María directamente tenía valores morales y obviamente que habla de la integridad de una persona en cuanto a Dios. Recuerde a Job. Dios incluso utiliza a Job, a este personaje del Antiguo Testamento, para presumir, obviamente, a alguien que era totalmente agradable a Dios. Y le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y le dice claramente: un hombre íntegro, perfecto, recto, apartado de Dios y temeroso, apartado del mal y temeroso de Dios. Así que, hermanos, María era una mujer piadosa. La piedad es la devoción. Nosotros nos reunimos todos los domingos, pero no solamente ahí adoramos. Adoramos de alguna manera también individual o también personal, en la cual debemos demostrar nuestra devoción y servicio a Dios. No únicamente cuando nos reunimos como iglesia, sino que también debe de estar implicada el lugar que le damos a Dios desde el momento que ingresamos a ese lugar y adoramos colectivamente con nuestros hermanos.
La devoción tiene que ver desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestros trabajos? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestro dinero? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras familias? Hermanos, esto se llama devoción. Y propiamente María era una persona que cuando Dios la escoge primeramente, cuando la hace coheredera también, o heredera de la gracia de Dios que estamos pensando también, y obviamente estuvo en la ley antigua, en la ley nueva, hermanos, ¿qué puede aplicar una mujer para ser coheredera también? Como dice el apóstol Pedro, primeramente no tener miedo para pensar y tener devoción. Número 3, ¿qué vio Dios en María para escogerla? En todo caso, hermanos, María creía en Dios y creía en el poder de Él. Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 33, el ángel le dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa Jehová salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, no hijo de José ni de María, sino Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que María creía en Dios, pero creía también en el poder de Dios. El reino de Cristo es la iglesia. Nuestro Señor se sentó en el trono de David y comenzó a reinar sobre su trono cuando ascendió y fue exaltado por la diestra de Dios. Las palabras de María anticipaban todo esto. No obstante, la preocupación de la joven María no tenía que ver con lo que pasaría en unos 30 y tantos años en el futuro. Las palabras que resonaban en sus oídos eran estas: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Es lo que le dijo el ángel. Pero ¿cómo será esto? Dice María, pues no conozco varón. Lucas 1:34. A primera vista esas palabras se aparecen a la respuesta de incredulidad, probablemente para algunos que Zacarías dio. Pero hermanos, esto no significó, bueno, para Zacarías que no pudo hablar durante 9 meses. Sin embargo, la pregunta de María no refleja duda acerca de si ocurriría, sino el deseo de saber cómo ocurriría. Es muy diferente preguntar cómo, como preguntar si va a ocurrir. Acuérdese, la palabra de Dios dice, ¿hay algo imposible para Dios? María creía eso, que no hay nada imposible para Dios. Que lo que Dios desea, como dijo Job, dice, su alma deseó e hizo. Job 23. Hermanos, y de esa manera, la pregunta es, bueno, si creemos en Dios y creemos en el poder de Dios, María creía en Él. Y yo le preguntaría a usted, ¿usted cree en el poder de Dios? Deberíamos de creerlo porque Dios sigue obrando de muchas maneras. A lo mejor ya no como lo hizo en el tiempo de Jesús, pero sigue obrando en la vida de mucha gente. Sigue obrando cambiando corazones, proveyendo, dirigiendo, bendiciendo. Hermanos, y directamente la intención de María no era duda, sino era una confirmación. Ella estaba segura. La pregunta es, bueno, ¿cómo sucedería? No si iba a suceder. El ángel le responde directamente a la pregunta del cómo y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Capítulo 1, versículo 35. Así que la palabra cubrirá, que usa directamente la Septuaginta, puede referirse a la presencia de Dios llenando también el tabernáculo, allá en el Antiguo Testamento, en el desierto, Éxodo 40, versículo 35. Pero María no pidió señal. ¿Se acuerda cuántos seres preguntaron, bueno, ¿y cuál señal será de esto? Un hombre le preguntó, bueno, ¿sería más posible que el reloj avanzara o regresara? Y le dice claramente el profeta, pues lo normal es que avance. Bueno, si el reloj regresara, entonces voy a creer. O como aquel hombre que pidió el paño. Si el paño apareciera mojado y todo lo demás seco, creeré. O viceversa. Si todo lo demás aparece seco y el paño mojado, entonces voy a creer. Hermanos, amigos, María no hizo eso. Si conoce la historia, María directamente lo entendió. Y directamente, capítulo 1, versículo 37, porque no hay nada imposible para Dios. Déjame decirle que María, como muchos de nosotros el día de hoy, necesitamos tener esa convicción. No hay nada imposible para Dios. Así que Dios puede cambiar, Dios puede bendecir,
Dios puede utilizar a usted, a mí, a cualquiera, pero hay que creer verdaderamente. No olvidemos que Abraham, dice la carta a los romanos, que le creyó a Dios y le fue tomado como justicia. Número 4, ¿por qué Dios utilizó a María? ¿Por qué María fue coheredera como las mujeres el día de hoy también puede serlo? Número 4, porque María tenía un espíritu de humildad. Versículo 38, capítulo 1, María lo que únicamente expresó, que esto nos falta mucho de nosotros. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, si el día de hoy muchos de nosotros dijéramos, y no solamente lo dijéramos, lo aplicáramos directamente en nuestra vida espiritual, en las cosas que nos conllevan la adoración, en la vida que debemos de responder a Dios, hermanos, créanme que las cosas en este mundo serían muy diferentes. Uno de los ejemplos básicos es la Gran Comisión. Primeramente dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y dijo el Señor, he aquí que yo soy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es uno de los ejemplos que podemos preguntar. Es una comisión